Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Para que queden las cosas bastante claras. Como les dije, ¿verdad? El caso tal vez más sencillo, que fue el que vimos en la primera clase, hoy hace 8, fue el caso uno por uno, ¿verdad? Una ecuación lineal en una incógnita. Ese es un caso, uno podría decir, hasta tonto, sin gracia. Sin embargo, vamos a ver que todos los cálculos que vamos a realizar básicamente están enfocados en producir sistemas uno por uno, ¿verdad? Porque esos son los que sabemos resolver muy fácilmente. Entonces, tal vez voy a compartirles de nuevo ¿qué se me ha hecho? El documento, porque es este. Y vamos a repasar entonces el caso uno por uno. Vamos a quitar esto aquí que me estorba. Vamos a repasar el caso uno por uno y el caso 2 por 2 y a partir de esos dos casos pues vamos a tratar de entender qué es lo que hacemos en el caso general. Entonces, ¿están viendo así el documento? Sí, profe, dice. Sí, profe. Ok, entonces este es el caso, ¿verdad? Que tal vez raya de tonto, pero realmente es muy importante que lo entendamos. Una ecuación lineal en una incógnita es esto, ¿verdad? Donde hay, aquí la incógnita, ¿verdad? Usualmente la llamamos X y A y B son números, ¿verdad? Entonces, una ecuación lineal en una incógnita es algo así como 3X igual a 2. Esto es una ecuación lineal en una incógnita, donde nosotros queremos despejar la X. Como es lineal, no aparece el X al cuadrado, no aparece el cubo, no aparece una función trigonométrica, ¿verdad? Lo único que aparece es la X. Aquí la X básicamente está despejada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿Qué número multiplicado por 3 da 2? Bueno, si pasamos a dividir, ¿verdad? La solución a esta ecuación lineal, ¿verdad? Encontrar la X, es muy sencillo, ¿verdad? El único número que tiene esta propiedad es el número 3 medios, ¿verdad? 1.5. Entonces, en general, si yo tengo una ecuación lineal, ¿verdad? Lo que sería AX igual a B, que número multiplicado por A da B, yo paso a dividir el A y obtengo el único número que tiene esa propiedad. X igual a B entre A es la única solución a esta ecuación lineal en una incógnita. Ahora, para poder pasar a dividir, ¿verdad? Como sabemos nosotros, para poder pasar un número a dividir, ese número tiene que ser distinto de cero, ¿verdad? La división por cero Profe, no está bien definida. Sí, dime. ¿no sería 2/3 en lugar de 3 Ah, medios? sí, gracias. Lo estaba, no, se me equivoqué. Vamos a ver, es paso a dividir el 3. Muchas gracias, sí. Paso a dividir el 3. Luisa, gracias. Es paso a dividir el 3, 2/3. Muchas gracias. Aquí lo hice bien, aquí sí lo hice bien, ¿verdad? Pasé a dividir la A. Muchas gracias. El punto es, ¿verdad? Que para poder pasar el 3, el 2, el 7, lo que sea que acompañe a la X, para poderlo pasar a dividir, ese número tiene que ser distinto de cero. Entonces, eso va a ser el caso más usual, ¿verdad? Que si yo escribo una ecuación lineal en una incógnita, pues sería muy tonto empezar escribiendo 0x igual a algo, ¿verdad? Entonces, una ecuación lineal en una incógnita se resuelve muy fácilmente, dado que ese número A sea distinto de cero. En este caso, el A era el 3, entonces paso a ir el 3. ¿Qué pasa cuando ese número sí es cero? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando intento resolver una ecuación de esta forma, que por algún motivo esa constante que acompaña a la X sí es cero? Entonces, en ese caso se divide en dos casos. Si este número B, que está acá, es cero, si ese número que está acá es cero, entonces la ecuación es cero igual a cero, y esto es cierto para toda X. O sea, 0 igual a 0 es cierto, independientemente de quién sea el X. Eso quiere decir que si yo sustituyo cualquier X, 1, 2, 3, un medio, pi, lo que sea, voy a obtener 0 por X igual 0, que es la B. En este caso, la ecuación, pero es una sola ecuación, posee infinitas soluciones. ¿Por qué infinitas? Una para cada valor de X. Esto es cierto para todo X. Entonces, en el caso en que la constante A es 0 y el número B es 0, entonces la ecuación es 0 igual 0. Y en ese caso, cualquier X satisface la ecuación original. Si ese número B es distinto de 0, pues ahí sí estamos en problemas, porque 0 por X es 0, y estamos diciendo que eso es igual a
a B, pero B es distinto de 0. Entonces obtendríamos que B tiene que ser igual a 0, pero a su vez es distinto de 0. Y esto no es cierto para ningún X. ¿Verdad? Ningún X satisface que 0 por X es distinto de 0. Y por lo tanto, en ese caso particular, la ecuación no posee solución en ese caso. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es muy importante porque vamos a ver que yo le llamo una dicotomía, ¿verdad? En el caso en que existe una única solución y en el caso en que no existe una única solución, vamos a ver que se repite en casos con más variables. Entonces, es importante entender qué es lo que diferencia cuando una ecuación lineal en una variable tiene solución única y cuando no. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces pasemos al caso 2 por 2. El caso 2 por 2, de nuevo, entonces ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Aquí las incógnitas son la X y la Y. Entonces tengo una ecuación lineal en X y Y. ¿Qué quiere decir una ecuación lineal en X y Y? Bueno, una ecuación, ¿verdad? Una igualdad algebraica, donde la parte lineal se refiere a que no aparece ni la x al cuadrado, ni la x al cubo, no aparece ninguna función de x, y como tengo dos variables, lo mismo es cierto para la y. No aparece la y al cuadrado, no aparece la y al cubo, no aparece el coseno de y, ¿verdad? Todo esto no aparece. Entonces, una ecuación lineal en x y y, en dos incógnitas, sería una expresión de esta forma. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta sería la ecuación 1, esta sería entonces la ecuación 2. Y lo que queremos encontrar entonces es el valor de x y y que cumplen, que satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente. Como dijo el compañero por el principio, en este caso uno lo que puede hacer, ¿verdad? Es despejar uno en términos de la otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que b por y es igual al número alfa menos a por x. Tal vez hagámoslo con números, porque esas alfas y esas a se me van a confundir. Hagámoslo con números. Digamos que quisiéramos resolver el sistema 2x más 3y igual a 7 y otra ecuación, ¿verdad? Que sería la ecuación número 2, sería otra combinación lineal, ¿verdad? Solamente aparecen la x y la y solitos, por decirlo de alguna forma. Digamos que la otra sea 3x más 8y igual 1. Hagamos, no sé, esos números. Déjame, voy a cambiar este 8 por un 4, pero no es lo importante. Nada más que no quiero que me aparezcan muchas fracciones. 4y. Entonces, supongamos que yo quiero resolver esta ecuación. ¿Quién son la x y la y que satisfacen que ambas cumplan con estas igualdades? Entonces, como dijo el compañero, uno cuando tiene un sistema 2 por 2, usualmente lo que uno hace es sustitución. ¿Verdad? Entonces, uno dice, por ejemplo, 3y en la primera, 3y, ¿quién es? Es 7 menos 2 por x. Ahora, vea que en la segunda ecuación no aparece 3y, aparece 4y. Bueno, pues eso no es ningún problema, ¿verdad? Yo puedo decir que y es 7 menos 2x sobre 4. Ya metí las patas otra vez. Entre 3, ¿verdad? Paso a dividir el 3. Vea que si yo pienso esto, vea que aparece la x y la y, pero si ustedes piensan como que ya conocen la x, entonces esto sería una ecuación lineal donde lo que no conozco es la y, ¿verdad? La conozco en términos de x. Entonces, ¿qué hago? Para despejarla, paso a dividir la constante que la acompaña, en este caso el 3. Y ahora, pues entonces, si yo quiero sustituir en la segunda ecuación, pues multiplico por 4. 4 veces y sería, 4 por 7, 28, menos 8x, todo dividido entre 3. O sea, simplemente multipliqué la expresión anterior por 4. Entonces, ahora, esta expresión 4y, que únicamente depende de x, la sustituyo en la otra ecuación. Entonces me quedaría 3x más 4y, pero 4y es todo esto. 28 menos 8x dividido entre 3, y todo esto debería ser igual a 1. Pero entonces noten que en esta expresión
únicamente aparece la X solita. Esto es una ecuación 1 por 1. Entonces, para poder resolver esta ecuación 1 por 1, ocupo escribirla de la forma AX igual a B, ¿verdad? Algo que acompaña a la X y algo que no tiene X. Entonces, si multiplico todo por 3, ¿qué me quedaría? 9X más el 3 se va con el 3, me quedaría 28 menos 8X igual a 3. Multipliqué todo por 3. Entonces, de aquí a acá, estoy multiplicando toda la expresión por 3. Y ahora, cuando yo simplifico, ya que 9X menos 8X me quedaría una X. Este 28 lo paso a restar y me quedaría que X es igual a 3 menos 28, es decir, menos 25. ¿Sí, verdad? X es igual a menos 25. Entonces vea que al despejar la Y y sustituirla en la otra ecuación, obtuve una ecuación lineal en una incógnita de donde despejo con facilidad quién es la X. Ahora, una vez que yo conozco el valor de X, pues voy y lo sustituyo en, por ejemplo, sustituyámoslo en esta, por ejemplo. Tenemos que Y, ¿quién era? Era 7 menos 2 veces X, pero ¿quién es X? X es menos 25. Todo dividido entre 3. Y aquí vea que todo lo que queda ya es un número. Aquí me quedaría 7 menos por menos, me queda más. Me quedaría 57, ¿verdad? 2 por 25 es 50, más 7 es 57, dividido entre 3. Y 57 entre 3 es 10 y... ¿Cuánto? 10 y... Le falta 1 para hacer 60, o sea, 19. Ajá. Entonces vea que Y es 19. Entonces, eso es el procedimiento que muy posiblemente ustedes hayan hecho, ¿verdad? Usualmente para resolver un sistema 2x2. Despejan una incógnita en términos de la otra y lo que obtienen lo meten en la segunda ecuación. Eso lo que produce es una ecuación lineal en una incógnita, pero esas son las más fáciles de resolver, ¿verdad? Entonces, X igual a menos 25 es la X, y ya que ya conocíamos el valor de Y en términos de la X, pues simplemente sustituimos. Así es como uno usualmente resuelve ese tipo de problema. Y así lo podríamos hacer para más variables, ¿verdad? Más incógnitas, más ecuaciones, lo podríamos hacer así. Sin embargo, no, creo que la palabra es el orden, es lo que tiene que importar, ¿verdad? Si usted lo hace para más ecuaciones, siempre y cuando usted lleve el orden, no hay ningún problema. Sin embargo, vamos a hacerlo de forma tal vez un poco más sistemática, en donde ese componente, digamos, ese factor humano que podría complicar el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué ecuación despejo y dónde la sustituyo? Ese tipo de decisión podría entorpecer de cierta forma el proceso y llegar a algo, vamos, un poco más desordenado. Vea que aquí yo no hice exactamente esto, ¿verdad? Cuando yo resolví este sistema, yo no, ya lo borré, pero en algún punto yo hice Y igual a, no me acuerdo qué, entre 3. Yo pasé a dividir este B. ¿Para qué? Para que me quede únicamente la Y sustituir esa Y acá. Eso es completamente válido. Sin embargo, vea que aquí ya estamos con fracciones, ¿verdad? Si yo hago eso que hice, no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes vieron que yo al final logré encontrar quién era la X y quién era la Y. Sin embargo, ya estaba manipulando fracciones. Las fracciones no es que sean malas, ¿verdad? No es que son prohibidas, pero sí, ¿a quién le gusta trabajar con fracciones? ¿Verdad? Mentira, que el que mira que sí, está mintiendo. Entonces, vea que yo en el video anterior, la clase anterior, déjenme, quiero hacer eso más pequeño y no puedo. Bueno, la clase anterior yo no hice eso. En vez de dividir por B para que me quedara la Y despejada, yo lo que hice fue manipular las expresiones de forma que ambas ecuaciones tuviesen el mismo Y, digamos, la misma cantidad de Y's.
Entonces, en el ejemplo anterior, que ya lo borré, tal vez alguien me recuerde, creo que era, ¿cómo era? ¿Alguien lo tiene por ahí que me puede que me recuerde cuál era la ecuación que yo escribí? Era, ¿cómo era? Profe, era 2x más 3y Ajá, igual a 7. ajá, y aquí era 3. Y la segunda, 3x más 4y igual a 1. Ok, entonces, uno perfectamente puede hacer lo que yo hice y dividir, por ejemplo, por 3. Pero entonces ya tendríamos 2 tercios de x y 7 tercios. Y si quiero dividir la segunda ecuación para que me quede un y solito, entonces tengo que dividir entre 4, entonces ya me quedan 3 cuartos y un cuarto. Y se puede hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que no se pueda. Sin embargo, manipular fracciones, ¿verdad? Usualmente conlleva a más errores de la cuenta. Entonces, lo que yo hice la vez pasada fue, bueno, yo en realidad lo que quiero es sustituir el valor de y. Entonces sería muy fácil si ese valor, esa cantidad de y que aparecen en ambas ecuaciones fuera común a ambas, porque entonces simplemente despejo, no tengo que hacer ninguna división. Entonces, lo que hicimos en la clase anterior fue multiplicar esta ecuación por este número, el que aparece en la segunda ecuación. Entonces, vea que si yo multiplico esto por 4, me quedaría 8x más 4 por 3, 12, 12y igual a 4 por 7, 28. Ahora, note que cualquier x y cualquier y que cumpla con esta ecuación también tiene que cumplir con esta ecuación. Eso hicimos la analogía. Si yo llego y compro 2 aguacates y 3 bananos y por todo pago 7, digamos $7, para no decir 7 colones, si yo por esta cantidad de fruta pago $7, cualquier persona que compre 4 veces esa cantidad pagaría 4 veces lo que yo pagué. Entonces, multiplicar por 4 no va a cambiar el valor de la X y la Y, aún si yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces, multiplicar por 4 no cambia el valor que ando buscando. O usted lo puede empezar al revés, ¿verdad? Si yo hubiera empezado con esta ecuación, uno dice, mira, tengo un factor común, ¿verdad? Aquí tengo un 4, aquí tengo un 4 y aquí tengo un 4. Si yo divido entre 4, obtengo otra ecuación, pero donde la X y la Y van a valer lo mismo. Entonces, multiplicar por 4 o dividir por un cuarto, ¿verdad? Multiplicar por una constante, no va a cambiar el conjunto, la solución que ando buscando. Entonces, lo que hicimos fue manipular la ecuación 1 para que se convierta en otra donde aparezcan 12 veces y. Bueno, en esta aparece 4 veces y, pues no importa, la multiplico por 3. Entonces tengo 9x más 12y igual a 3. De nuevo, vea que como sistema, como la información que está codificando, que es el valor de la X y la Y, no cambió. O sea, yo multipliqué por 3 todo. Entonces, ustedes pueden pensar de nuevo, si ustedes se quieren devolver, simplemente factorizan el 3 y lo cancelan a ambos lados. Ok, entonces ahora sí, una vez que yo logro expresar mi sistema de esta manera, mediante ecuaciones que son equivalentes en ese sentido, ¿verdad? Tienen las mismas soluciones. Yo puedo decir, bueno, yo puedo despejar, ¿verdad? De la primera ecuación, yo digo 12y es igual a 28 menos 8x. Y ahora, para sustituir este valor en esta ecuación, ya no tengo que realizar ninguna división, ¿verdad? Aquí me quedaría, al sustituir, me quedaría, o tal vez a cambiar el color para que note la diferencia. Si yo sustituyo ahora en esta ecuación, me quedaría 9x, que es lo que tenía originalmente, o después de hacer esa multiplicación, más 12y, pero 12y es esto, o sea que es 28 menos 8x igual a 3. Y noten que esta es exactamente la misma ecuación que obtuve antes, después de haber multiplicado todo por 3. ¿Verdad? Yo de aquí ya simplifico, ¿verdad? A 9 le quito 8, me queda x. A 28 le resto 3, me queda, a 3 le resto 28, me queda menos 25. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento, me da la misma solución. La única diferencia es que en vez de despejar la y,
despejé un factor de y que aparecía en otra ecuación. Esa ecuación no aparecía originalmente, pero yo la confeccioné. Yo manipulé el sistema original por otro que es equivalente. Yo no cambié la solución, tienen las mismas soluciones. Pero es más fácil despejar. Es más fácil despejar porque 12y aparece también en esta ecuación. Entonces tal vez para contestar la pregunta del compañero, vamos a subir un poco. Lo que hicimos la clase anterior fue manipular las ecuaciones de forma que alguna incógnita, aquí lo hicimos para la x, que alguna incógnita aparezca con la misma cantidad, aparezcan con las mismas constantes. Entonces, en el ejemplo anterior hicimos 12y igual a algo y 12y igual a otra cosa. Entonces, estas dos cosas tienen que ser la misma. Bueno, aquí hicimos lo mismo, ¿verdad? Tal vez aquí, de hecho, la vez pasada no lo hice, pero vea que, por ejemplo, de la ecuación número 1, tenemos que AC por X es igual a C por alfa menos, paso todo esto a restar, BC por Y. Y de la segunda ecuación, ese mismo número, el mismo número AC por X, tiene que ser igual a A por beta menos, paso esto a restar, AD por Y. Bueno, tal vez, okay, tal vez para hacer exactamente lo que hicimos la vez anterior, vea que ahora lo que hago es sustituir este valor de ACX, lo sustituyo acá. Entonces me quedaría que C por alfa menos BC por Y, esto que está acá es este ACX que está acá, más A de Y, es esto que está acá, tiene que ser igual a este número, A por beta. Y ahora simplemente agrupo. Esto tiene un factor común de Y, entonces Y que multiplica A por D menos BC tiene que ser igual a por beta y paso a restar el C alfa menos C alfa. Entonces vea que esta ecuación que está acá es esta que está acá, donde únicamente aparece la variable Y. Es decir, esto es una ecuación lineal en una incógnita. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, agarro el número que multiplica a la incógnita y lo paso a dividir. Eso es exactamente lo que hicimos en la vez anterior. Y así, entonces nos quedaría cuál es la Y. Paso a dividir ese Y, paso a dividir el número que acompaña a la y me quedaría entonces que el valor de Y es esta fracción que está acá. De nuevo, note que para poder pasar a dividir, yo ocupo saber, ocupo garantizar que este número sea distinto de 0. ¿Okay? Y de la misma manera, o si ustedes lo quieren, sustituyan este valor de Y, sustituyanlo en la expresión que decía Juan, en cualquiera, ¿verdad? En cualquiera de estas. Ustedes sustituyen ese valor de Y en esta ecuación o en la anterior, van a encontrar el valor de la X. Y cuando hacen ese despeje, encuentran el valor de la X. Eso fue exactamente lo que hicimos la clase anterior. Entonces, así obtienen el valor de X, que en formato, ¿verdad? En forma, se parece mucho, ¿verdad? A la forma que tiene la Y. ¿Verdad? Aquí están los dos. Ya que el denominador es el mismo para ambos. ¿Verdad? AD menos BC. Si ustedes recuerdan entonces, el sistema original, el que estamos resolviendo era AX más BY igual a alfa y CX más DY igual a beta. Entonces, noten que lo que aparece en el denominador de ambas expresiones, como dijo el compañero, es el producto de A por D, este por este, menos este por este. Entonces, esa es una forma sencilla de acordarse quién va en el denominador de la solución.
también hay una forma sencilla de acordarse quién va en el numerador. Ahorita más tarde tal vez lo vemos. Ya que es un producto muy parecido al anterior. Entonces, ahorita más adelante vemos una fórmula. Es como un truco mnemotécnico que me permite recordar con facilidad quién es el numerador de estas soluciones. No sé si les quedó un poco más claro. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, por mi parte sí quedó claro lo de la multiplicación X. Ahora sí, gracias. Ok. Aquí, bueno, yo les pedí que tal vez leyeran esa parte, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Para poder encontrar la solución, yo tuve que pasar a dividir. Entonces, ¿qué pasa si ese número que yo quiero pasar a dividir es 0? Entonces, bueno, se puede analizar de distintas formas, pero tal vez gráficamente es más claro. Recordemos, voy a devolverme un segundo al puro principio, recordemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿está, verdad? Resolver un sistema de ecuaciones lineales es equivalente, o gráficamente equivale a encontrar la intersección de dos rectas, ¿verdad? Por ejemplo, AX más BY igual a alfa representa una de estas rectas y la otra, CX más DY igual beta, representa otra de estas rectas. Entonces, encontrar quién es el X y quién es el Y que cumplen con ambas ecuaciones equivale a encontrar el punto X y Y que pertenece a ambas rectas, a encontrar el punto de intersección. Ahora, ese punto de intersección puede ser que no exista, ¿verdad? Por ejemplo, si las rectas no se intersecan. Entonces, analicemos con cuidado qué pasa si esta condición que me garantiza que el sistema, es decir, que las rectas se intersequen, no se cumple. Esta condición equivale a que las rectas se intersecan. Entonces, en ese caso, encuentro el valor de la X, encuentro el valor de la Y, y ese punto, X, Y, representa el punto de intersección. Ese punto de intersección existe y es único, sí, solamente si este número no es 0. Pero eso fue lo que me permitió despejar la X y despejar la Y. Entonces, ¿qué pasa si esa condición acerca de la intersección de esas rectas no se cumple? Es decir, ¿qué pasa si el número AD menos BC es igual que 0? Entonces, gráficamente, ¿qué significa que AD sea igual a BC? Tal vez analicémoslo. Empecemos a analizar las rectas. Agarremos la primera recta. AX más BY igual a alfa. Esta era mi recta. Uno usualmente no escribe las rectas bueno, depende de cada uno, pero uno usualmente cuando escribe una recta lo escribe en la forma que uno llama pendiente, punto pendiente, o ¿cómo es? Sí, punto mx más, voy a poner una B mayúscula para que no se me confunda con esta B que ya usé antes. Pero uno usualmente escribe una ecuación de una recta de esta forma, ¿verdad? Entonces, la ventaja de escribirlo en esa forma es que uno básicamente puede como más o menos ver cómo se ve la recta, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este B? B es la intersección, ¿verdad? Cuando X vale 0, pues esto vale 0, entonces me quedaría que Y vale B. Entonces, si uno escribe la ecuación de esta forma, uno básicamente puede más o menos ver la forma que tiene la recta. ¿Sabe dónde interseca el eje vertical, el eje de las Y? Y si conoce la pendiente, el M, entonces sabe si va para arriba o si va para abajo. En este ejemplo, hagamos lo que va para arriba, no importa. Entonces, digamos, aquí la M es un número positivo. Entonces, si ustedes toman Y igual a 1/3 de X más 5, esto es una recta que pasa por el punto 0,5 con pendiente 1/3. Entonces, el dibujo, la gráfica,
se vería más o menos así, ¿verdad? Tal vez un poco más inclinada, depende de la escala. Entonces, uno usualmente, cuando escribe la ecuación de una recta, uno despeja la y, ¿verdad? Aquí yo despejé la y. Entonces, si yo quiero despejar la y acá, ¿qué es lo que haría? Bueno, eso fue lo que hicimos la vez pasada, ¿verdad? Uno agarraría b por y es igual a menos a por x, paso la ax a restar, más alfa. Y si yo quiero que me quede la y solita, entonces divido entre b. Y igual a menos a entre b, x más alfa entre b. Entonces ya esta forma es la forma más usual en la que uno escribe la ecuación de una recta. Aquí yo puedo leer la pendiente. La pendiente de esta recta es menos a entre b. ¿Y dónde interseca al eje y? Cuando x vale 0, en este caso la b mayúscula, para que no se confunde con la otra, sería alfa entre b. Ok, entonces nosotros podemos agarrar la ecuación, la ecuación lineal con la que empezamos y escribirla como la ecuación usual de una recta, la ecuación de una línea. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Voy a borrar un poco este borrador, ¿verdad? Entonces, esta es la primera ecuación, es hasta acá, esa fue la que yo despejé, y la otra la despejo exactamente igual, simplemente paso a restar el beta, paso a restar el cx y divido entre d. Entonces, noten que la pendiente de la primera recta es menos a entre b. La pendiente de la segunda recta es menos c entre d. Entonces, esta es la pendiente 1 y esta es la pendiente 2. Entonces, la condición que este número a d menos bc sea igual que 0 es equivalente, si yo paso esto a sumar, es igual que a por d es igual que b por c. Y noten que si yo paso a dividir en cruz, el d y el b, me quedaría esta expresión que está acá. Pero noten que esta es la pendiente de la primera recta y esta es la pendiente de la segunda recta. ¿Qué quiere decir que dos rectas tengan la misma pendiente? Dos rectas tienen la misma pendiente y son paralelas, tienen la misma dirección. Entonces, vea que el caso en donde AD menos BC es igual que 0, que era lo que me impediría encontrar la solución, encontrar la intersección de las rectas, equivale a un problema en donde las rectas no se intersecan. Bueno, tal vez, digamos así, en caso donde ambas rectas tienen la misma pendiente, ¿por qué no lo digo en términos de la intersección? Porque existen dos casos, ¿verdad? Un caso sería, aquí lo dibujo, no me puedo hacer más pequeñito, no sé. Aquí hay dos casos, ¿verdad? Un caso, que es el que estaba dibujando antes, es donde las rectas no se intersecan. No se intersecan. Y otro caso en donde, aquí tal vez en el dibujo no se aprecia, pero la recta verde y la recta azul están dibujadas una encima de la otra. Entonces, este es un caso donde las rectas son iguales. ¿Verdad? Entonces, ustedes se podrían pensar, ¿verdad? Una recta, por ejemplo, la recta 2x más 3y igual a 1. Esa corresponde a esta que está acá. Y otra ecuación con la misma pendiente. Tal vez no, digamos, por ejemplo, podemos dar 2x más 3y igual a 5. ¿Verdad? Claramente no existe ningún x y ningún y que cumplan simultáneamente estas ecuaciones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en este caso particular, vea que escribí exactamente la misma ecuación, ¿verdad? Entonces, 2x más 3y igual a 1 representa, digamos, esta que pasa por el punto 1, cuando x vale un tercio. ¿Verdad? Digamos que esta es la azul. Y la verde sería la misma pendiente, la misma dirección, pero cuando x vale 0, interseca en 5 tercios. Entonces, esas no se intersecan. Por lo tanto, no existe ningún punto en común. Por lo tanto, el sistema no tiene solución. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? Aquí podría ser, por ejemplo, la ecuación 2x
más 3y igual a 1, y la ecuación 4x más 6y, ese 6 no, ese 6 no es así, ¿verdad? 4x más 6y igual a 2. Noten que como ecuación parecieran ser distintas, pero ¿qué fue lo que yo hice? Agarré la primera y la multipliqué por 2. Si un x satisface que 2x más 3y es 1, pues el doble satisface el doble. De nuevo, si compro 2 aguacates y 3 bananos y pago $1, pues si compro el doble, pago el doble. Entonces, vea que aquí las ecuaciones, a pesar de ser 2, son la misma. Entonces, en este caso, cualquier x que yo sustituya, o sea, si yo agarro cualquier x y lo meto en esta y en esta, al despejar la y, voy a obtener el mismo valor. Es decir, que en este caso, todas, para cada valor de x, la y que obtengo es solución. O sea que en este caso tendríamos infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque cada x que yo agarre y me fijo cuál es la y que pertenece a la recta verde, esa y también pertenece a la recta azul. En el dibujo tal vez no se aprecia tanto, pero son la misma, ¿verdad? Entonces, en este caso, donde las rectas no es que sean paralelas, es que son la misma. Entonces, el sistema original, el que yo estaba estudiando, para cualquier valor de x, yo puedo despejar la y. La meto en la segunda ecuación y obtengo exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, tendríamos infinitas soluciones. Note que en este caso, si ustedes multiplican hagámoslo con otro color, si usted multiplica 2 por 3 y le resta 3 por 2, da 0. Si usted multiplica 2 por 6, da 12, y le resta 3 por 4, da 12. O sea, da 0. Entonces, estos son dos ejemplos en donde el número AD menos BC es igual que 0. Y en este caso no existe solución única. No existe solución única. Existe dos extremos, ¿verdad? Uno que es ninguna y otro que es infinitas, un montón. Profe, Sí. ¿usted podría volver a repasar el caso de iguales de una sola recta? Es que me perdí un poco. Perdón, sí, ¿verdad? Aquí en el dibujo, vamos a ver, aquí en el dibujo, ¿verdad? Digamos que esta sea AX más BY igual a alfa. Esta es una ecuación de mi sistema. Ahora, supongo que yo para formar la otra ecuación agarro la recta 3a por x más 3b por y igual a 3 por alfa. Entonces tengo un sistema con dos ecuaciones, ¿verdad? La ecuación azul y la ecuación morada. Ahora, si usted grafica la recta azul, digamos que esta es la recta azul, ¿cuál sería la recta morada? Sería exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, en este caso, las dos rectas son la misma. Vamos, se escriben distintas, ¿verdad? Se escriben de forma distinta. Aquí tiene un 3, pero este 3 realmente está estorbando porque yo lo puedo cancelar, es un factor común. Y entonces, vea que la recta morada es exactamente la misma que la recta azul. Entonces, aquí no es que las rectas no se intersecan, sino más bien que se intersecan en todos los puntos. Pero la recta azul y la recta morada serían exactamente las mismas. Y por lo tanto, el sistema de ecuaciones que yo estaba intentando resolver tiene infinitas soluciones. Agarre cualquier x. Agarre x igual a 1. Ese x igual a 1 lo sustituyo en esta x. Se me quedaría a más b por y igual a alfa. Es decir, que la y sería, ¿quién? Paso el a restar, alfa menos a, y paso el b a dividir. Entonces, para x igual a 1, si yo lo sustituyo en la ecuación azul,
obtengo la y igual a alfa menos a sobre b. Ahora, agarre x igual a 1 y sustitúyalo en la segunda ecuación. ¿Qué me quedaría? 3a por 1, por la x, más 3b por y igual a 3 por alfa. Es decir, que la y, ¿quién es? Me quedaría que 3b por y es igual a 3 alfa menos 3a. Cancela los 3, ¿verdad? Ese 3 es un factor común. Entonces me quedaría que b por y es alfa menos a. O sea que la y, ¿quién es? La y sería alfa menos a dividido entre b. Es exactamente esta. O sea que cualquier x que yo sustituya acá y despeje el y, va a producir una ecuación verdadera en la segunda ecuación. Es decir, que en realidad cualquier x sirve para el y apropiado. Entonces, las rectas son exactamente las mismas y por lo tanto el conjunto de soluciones, ¿verdad? ¿Quién es la x y quién es la y que cumplen con ambas ecuaciones? Es infinito. ¿Verdad? Agarre x y despeje la y. Agarre la x y despeje la y y obtiene lo mismo. Y eso es exactamente lo que yo ando buscando. X y y que cumplan con ambas ecuaciones al mismo tiempo. No sé si me quedó un poco Sí, más claro. ahora sí. Sí. Ok, entonces, entonces en el caso de un sistema 2x2, tal vez sumamos, aquí lo que estoy haciendo es diferenciando, ¿verdad? ¿Cómo puedo diferenciar yo el caso 1, digamos que este es el caso 1 del caso 2, ¿verdad? Ambos corresponden a AD menos BC igual 0, ¿verdad? Ambos corresponden a ejemplos donde este número es igual que 0, pero claramente son problemas muy distintos, ¿verdad? En este no hay soluciones y en este más bien hay infinitas soluciones. Entonces, ¿qué me diferencia un caso del otro? Bueno, precisamente la diferencia lo hace el punto de intersección con el eje X. Aquí los puntos de intersección son distintos y aquí el punto de intersección tal vez lo va a hacer más gordo. Lo hago más gordo porque son dos puntos uno encima del otro. Entonces aquí son distintos y aquí es el mismo. Entonces la diferencia entre uno y el otro es el punto de intersección y nosotros ya habíamos calculado el punto de intersección. Déjenme devolverme un segundo. ¿Dónde fue que lo hicimos? ¿Dónde fue que lo hicimos? Aquí, no, ¿dónde fue? Aquí está. Vea que el punto de intersección con el eje Y para la primera recta es este y para la segunda recta es este. Entonces, en este caso, el caso de intersección vacía, no se intersecan, corresponde a alfa entre B distinto de beta entre D. ¿Estamos de acuerdo? Este es el punto de intersección. Y el punto de intersección en este ejemplo son distintos. En este otro ejemplo, las dos rectas está una encima de la otra. Eso quiere decir que intersecan en el mismo punto. Es decir, que alfa entre B es igual a beta entre D. Entonces, vea que la diferencia lo hace que este número sea distinto de 0, perdón, que este número sea distinto a este otro y en este caso que sean iguales. Si usted multiplica en cruz para eliminar la fracción, vea que le quedaría que alfa por D tiene que ser distinto a beta por B. Aquí igual, ¿verdad? Se multiplica en cruz. Para simplificar la fracción, le quedaría que alfa por D es igual a beta por B. Entonces, esto es lo que marca la diferencia entre el caso 1 de conjunto vacío y el caso 2 de infinitas soluciones. Si este número es distinto de 0, no hay solución. Si este caso es igual que 0, hay infinitas soluciones. Y vea que esto es exactamente, es un poco distinto, pero es básicamente lo mismo al caso tonto que vimos al puro principio, ¿verdad? Si la ecuación, si lo que yo paso a dividir, que es el A, es igual que 0, porque aquí era AD menos BC, es igual que 0,
hay dos casos, ¿verdad? Un caso en lo que está del lado derecho sea igual que 0, y lo que está del lado derecho sea distinto de 0. Entonces, esto me da el caso de infinitas soluciones, y aquí conjunto vacío, y aquí lo mismo, solo que aquí la expresión es un poco distinta, ¿verdad? Ahorita la recordamos, no me la sé de memoria. Entonces, si es igual que 0, hay infinitas soluciones, y si ese número es distinto de 0, no hay ninguna. Entonces, vean que de nuevo, este ejemplo es muy tonto, yo sé que sí, pero todos los ejemplos que vayamos a ver se van a reducir a algo muy similar a este otro ejemplo. Entonces, es muy importante que entendamos qué es lo que hace esta diferencia, porque eso mismo marca la diferencia en todos los demás ejemplos que vayamos a ver. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, para el caso 2 por 2, vamos a hacer ese mismo resumen que hicimos, que acabamos de leer. Aquí está, ¿verdad? Esta proposición lo que hace es resumir el análisis que acabamos de hacer. Usted tiene un sistema 2 por 2, ¿verdad?, lineal, donde las incógnitas son X y Y. Este sistema tiene solución única. Sí, solamente si este número es distinto de 0. Vea que este número es el que yo paso a dividir acá. Entonces, para poder pasarlo a dividir, ocupo que no sea 0. Entonces, si no es 0, la solución es esta. Es una fórmula. Usted se la puede memorizar, o cada vez que ocupe resolverla, aplica el proceso de eliminación que hicimos anteriormente, pero al final de cuentas va a obtener esta fórmula que está acá. Entonces, la X es esto y la Y es esto. ¿Qué pasa si ese número que usted quiso pasar a dividir resulta que es 0? Entonces, veamos, tal vez voy a agarrar esta expresión que está acá. Esta expresión, ¿de dónde vino? Esta expresión vino, antes de pasar a dividir, era AD menos BC multiplicado por X igual a lo que está en el numerador, ¿verdad? D alfa menos, no se preocupen por recordar la fórmula, ahorita vamos a ver que es fácil recordarla, B beta. Entonces, yo llegué a este sistema uno por uno al multiplicar apropiadamente las filas, las ecuaciones, y restar, ¿verdad? Entonces, aquí llegué yo. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Bueno, yo quiero pasar a dividir. Para que yo pueda pasar a dividir, ocupo que esta expresión sea distinta de 0. ¿Qué pasa si esa expresión es 0? Bueno, entonces va a depender del lado derecho. Si el lado derecho es igual que 0, entonces esto dice 0 por X igual 0. Entonces, si el lado derecho es igual que 0, yo estoy intentando encontrar una X que cumpla 0 por X igual 0. Sí, 0 por X igual 0 es cierto para cualquier X. Es decir, que en ese caso el sistema posee infinitas soluciones. Bueno, por el contrario, si ese número que está a la derecha es distinto de 0, si este número es distinto de 0, entonces el sistema lo que dice es, el lado izquierdo es 0. Estamos asumiendo que el lado izquierdo es 0. Entonces esto dice 0 por X distinto de 0. Bueno, 0 por cualquier cosa es 0. De forma que esta ecuación que está acá no se cumple para ningún X. Es decir, que el sistema no posee solución en el caso en que este número sea distinto de 0. Y noten de nuevo, esto es exactamente lo que hicimos para una variable, ¿verdad? Solo que ahora lo tenemos que hacer para esta y para la otra. Pero vea que es lo mismo, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ok. Más adelante, vamos a ver que, digamos, ya lo vimos en el caso más sencillo, que es el caso 1 por 1 y el caso 2 por 2. Pero para el caso 1 por 1, si la A es distinta de 0, solución única.
Si la A es igual que 0, hay dos casos. Para el caso 2 por 2, ¿qué fue lo que vimos? Hay un número, ¿cuál? AD menos BC. Si este número es distinto de 0, solución única. Si no, hay dos casos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaría si tengo un caso 3 por 3? Bueno, vamos a ver que existe un número que se forma a partir de las constantes que acompañan a las incógnitas, que si ese número es distinto de 0, hay una única solución. Y si ese número es igual que 0, hay dos casos. O 0, soluciones, conjunto vacío, o infinitas. Entonces, este número, en este caso, es el número AD menos BC, me permite determinar cuando un sistema de ecuaciones posee solución única y cuando no. Entonces, vamos a ver que esta proposición, este resumen que hemos hecho en el caso 1 por 1 y el caso 2 por 2, se va a repetir para cualquier tamaño. Bueno, aquí pongo la palabra cuadrada, un sistema cuadrado. ¿Qué quiere decir un sistema cuadrado? Que tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, la misma cantidad de filas en el sistema que de variables. Entonces, hay un número análogo a AD menos BC que me determina cuándo el sistema posee solución única y cuándo no. Ok, ¿hay alguna pregunta en este momento? Profe, ¿qué se refiere con análogo? Similar. Existe un número correspondiente, ¿verdad? Digamos, si usted tuviese un sistema 3 por 3, habría un número que cumple el papel de esta expresión. Sí, tal vez la palabra análogo suena rara, ¿verdad? Porque no es análogo digital, ¿verdad? Es similar, ¿verdad? O cumple el mismo papel. Existe un número parecido en espíritu. Cumple con este papel de hacer la dicotomía entre una solución y ninguna. Es lo que me refiero. Eso, profe, gracias. Yo quiero ya pude, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí. Está como muy grande antes. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, para continuar, el objetivo de hoy, bueno, espero que nos dé chance, es reproducir, o vamos, sistematizar, ¿verdad? Sistematizar este procedimiento. Usted quiere empezar con un sistema con varias variables, X, Y, Z, W, pero un sistema, un conjunto de ecuaciones lineales y llevar a cabo los pasos que hicimos para encontrar la solución del sistema en caso de que exista, ¿verdad? Entonces, una primera observación al respecto es que vea que yo he tenido el cuidado de siempre escribir, digamos, las X de primero y las Y de segundo. Esto, si ustedes lo piensan, cuando hicimos los ejemplos de la verdulería, digamos, la primera columna siempre representaba la cantidad de aguacates. La segunda columna siempre representaba la cantidad de bananos y la tercera columna siempre representaba la cantidad de carambolas. Entonces, uno no está obligado a escribirlo así, ¿verdad? Yo perfectamente podría escribir bueno, hagamos con números. Yo perfectamente podría escribir 2 aguacates más 3 bananos igual 1000 colones y a la siguiente persona que llega le escribo lo que compró y compró 3 bananos más 8 aguacates y pagó 5000 colones, ¿verdad? Estos sistemas tienen exactamente la misma información, digamos, dicen lo que yo puedo leer de ellos exactamente la información que si hubiera escrito los bananos de primero y los aguacates de segundo. Eso no cambia el contenido. Sin embargo, hacerlo en desorden
y sobre todo si tengo más variables, ¿verdad? Si tengo, vamos a meterle aquí más información. ¿No? Si también compré una bolsa de 10 carambolas, que pagué 1000 pesos, y también compré aquí 35 carambolas y pagué 10 pesos, ¿verdad? La información es la misma. Ahora, tenerlo en desorden, tenerlo por separado, de nuevo, no es que no se pueda, pero si yo quiero sistematizar esto de forma que sepa, digamos, qué procedimiento aplicar y en qué orden, esto me va a producir problemas, en el sentido de que yo digo, bueno, voy a despejar la primera incógnita, voy a despejar los aguacates, pero los aguacates están aquí en la segunda, entonces ya tengo que tener más cuidado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que debemos de hacer es llevar ese orden, y la primera cosa que queremos hacer es llevar el orden de las variables como si fueran columnas, ¿verdad? La columna de los aguacates, la columna de los bananos, la columna de las carambolas, la columna de la siguiente fruta, ¿verdad? Entonces, lo primero que deberíamos de tomar un acuerdo es eso, ¿verdad? Llevar un orden en el sentido de que siempre voy a escribir de primero la variable que corresponde a los aguacates, siempre voy a escribir de segundo la variable correspondiente a los bananos, etcétera. Entonces, llevar un orden en ese sentido va a ser muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el caso anterior? Lo que hicimos fue agarrar el sistema original, manipularlo, ¿verdad? Multiplicar por C, la primera, multiplicar por A, la segunda, o sea, manipularlo de cierta forma que al final yo pueda despejar las incógnitas, ¿verdad? La X y la Y. Note que aquí, ¿verdad? Mantuve ese orden, ¿verdad? La X corresponde a, digamos, las columnas, por decirlo así, respeté ese orden. Eso va a ser importante más adelante. Entonces, lo que hicimos fue manipular las ecuaciones de forma que yo pueda leer la solución, ¿verdad? Si ustedes revisan acá, ¿verdad? Esta X, ay, perdón. Esta es la X que satisface el sistema y esta es la Y que satisface la solución del sistema. Y eso lo puedo leer directamente acá. Esta X, esto es un sistema, tengo dos ecuaciones, solo que en esta ya no aparece la Y. Ya no aparece la Y. Y en la otra ecuación no aparece la X. Entonces, si no aparece la X en una y no aparece la Y en la otra, y únicamente eran dos ecuaciones, dos variables, pues eso significa que ya despejé las variables. Entonces, lo que queremos hacer es básicamente explicar qué quiero decir por esta flecha, qué fue lo que yo hice para pasar de aquí a acá. ¿Cuál fue el procedimiento de eliminación de variables? ¿Verdad? En la primera ecuación ya eliminé la Y en la segunda ecuación eliminé la X. Entonces, esto es lo que queremos estudiar. ¿Cuál es el proceso de eliminación de incógnitas que me permita llegar a dos ecuaciones donde yo pueda leer directamente la solución? Ok, entonces eso es lo que queremos hacer hoy, entender cuál es ese procedimiento que de un sistema de dos ecuaciones donde es difícil, ¿verdad? Yo aquí, mentira que puedo leer quién es la X y quién es la Y, pero de aquí, sí, yo de aquí puedo decir, si yo conozco todos estos números, pues esto es un número. Yo conozco todos estos números, pues esto es un número. Yo de aquí puedo leer la solución del sistema en el caso de que exista. Ok, entonces a eso es lo que nos dirigimos hoy. Entonces, tal vez una pequeña observación es que el nombre, yo escogí para este caso la X y la Y, pero una vez que yo las acomodé por columnas, ¿verdad? Yo dije, aquí va la X, aquí va la Y. Una vez que yo hice eso, realmente ya no hacía falta escribir la X y escribir la Y. Y aquí lo trato de ejemplificar con este otro problema.
Si usted quisiera resolver este otro sistema, donde ahora la fruta es el kiwi y la toronja, ¿verdad? Usted cambia las frutas, le cambia el nombre, pero el sistema es el mismo, ¿verdad? Usted antes resolvió este, ¿verdad? AX más B, no, hagámoslo con números. Usted resolvió este sistema para 2 aguacates más 3 bananos igual a 1000. Y usted resolvió otro, 4 bananos más 3 aguacates igual a 750. Entonces, si usted únicamente sabe los precios totales, usted hace esto que hicimos acá, y usted encuentra cuánto vale el banano y cuánto vale el aguacate. Ahora, si usted ahora vende 2 naranjas más 3 limones y por eso paga 1000 colones, y otro cliente compró 3 naranjas más 4 limones y pagó 750, entonces vea que usted ya no tiene por qué hacerlo otra vez. Usted ya sabe el precio de las naranjas y de los limones. ¿Por qué? Porque es el mismo precio, ¿verdad? Entonces, el precio de la naranja es el mismo que el del, perdón, el precio del aguacate es el mismo que la naranja, y el precio del banano tiene que ser el mismo precio que el limón. ¿Por qué? Porque cumplen exactamente el mismo sistema de ecuaciones. Lo único que cambia es la letra que representa a cada fruta, pero el precio va a ser el mismo. Entonces, si yo acomodo por columnas, como lo hicimos en el caso anterior, mis variables, realmente el nombre que yo le ponga a esas variables es completamente irrelevante. La solución es lo que está aquí del lado izquierdo. Aquí no importa si decía Z y W, lo que importa es el número que está a la derecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer es olvidarnos del nombre de las variables. Eso no importa a la hora de resolver un sistema. Lo que importa es que estén acomodadas por la columna que le corresponde. Entonces, si para cualquiera, ya sea este con X y Y o este con Z y W, a mí lo que me interesa es lo que acompaña a la primer variable. Entonces, en la primera ecuación es una A, en la segunda es una C. Entonces, aquí tengo la columna que corresponde, no sé, a los aguacates. Y ya sea que esté resolviendo este o esté resolviendo este, lo que me interesa es lo que acompaña a la segunda incógnita. Esa incógnita podría ser el precio de, de los bananos o el precio de los limones, no importa. Si satisfacen el mismo sistema, la solución va a ser la misma. Entonces, a mí lo que me interesa no es el nombre de las variables, sino la posición, por decirlo así, la columna. Si lo pensamos en la hoja de Excel, lo que ocupo es escribir siempre en la columna que corresponde a la fruta apropiada. Y el precio, que el precio no tiene variables, pues lo escribimos en su columna aparte. Esta línea vertical que está acá no es importante, pero, vamos, sí tiene su significado, ¿verdad? Esta línea vertical separa lo que serían las columnas de las frutas con el precio que voy a pagar. Que tiene su significado distinto, ¿verdad? Entonces, esta línea vertical no es importante, lo que hace es como separar la columna de las incógnitas de, digamos, los resultados, los precios, ¿verdad? Los resultados. Entonces, del lado izquierdo de esta línea vertical tenemos las constantes que acompañan a las incógnitas en su columna correspondiente, ¿verdad? Ya sea la Z, la W o la X y la Y. Y del lado derecho de esta línea vertical lo que tenemos es, pues, las constantes que no tienen incógnita. Entonces, no es profundamente importante ponerla, pero es práctica, porque así como no estamos escribiendo ¿verdad? Como no estamos escribiendo las letras, la Z, la W, la Z, la W, pues para no olvidarnos de que básicamente este es el igual, ¿verdad? Estos iguales los resumimos en una línea vertical que separa
las constantes de las incógnitas de las constantes sin incógnitas. Ok. Y ahora sí, todos los pasos que hicimos para resolver el sistema original estaban basados en la información que está presente en esta forma, digamos, resumida del sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuál fue los pasos que nosotros hicimos para hacer la reducción, ¿verdad? Para hacer la eliminación? Por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, yo quiero eliminar la variable, déjenme para ver cuál fue la que hice aquí, para hacer la misma. La C, okay. Yo quiero eliminar, por ejemplo, quiero eliminar la Z. ¿Cómo fue que eliminamos la Z? Multiplicamos las filas, es decir, multiplicamos las ecuaciones por constantes de forma que ambas personas tuviesen la misma cantidad de aguacates. Entonces yo dije, multiplico la primera fila, la multiplico por C. Entonces me quedó ACZ más por CBW igual C por alfa, ¿no es cierto? Yo dije, voy a agarrar este C que está acá y lo multiplico por toda esta ecuación. Ahora agarro este A que está acá y lo multiplico por esta otra. Entonces me va a quedar ACZ más ADW igual a A beta. Entonces, esta decisión que yo tomé, la hice basada en estas constantes, en A y el C. Yo dije, voy a multiplicar la de arriba por el C y la de abajo por el A. Y esa información ya estaba acá. No hace falta la Z, ¿verdad? La Z, de nuevo, yo la podría eliminar. Vea que este sistema, si yo lo resumo, sería en la columna de la Z, tengo A, C y AC. En la columna de la W tengo C, B y A, D. Y del lado del igual, que lo separo con esta línea vertical, tengo C alfa y A beta. ¿Verdad? Todo este paso no dependió del nombre de la incógnita. Es decir, yo agarré esta fila y la multipliqué por C y obtuve esta, ¿no es cierto? Multipliqué esta fila, que es una ecuación, y la multipliqué por A. Entonces, todo este procedimiento que está acá, yo lo hice en base a la información resumida que tengo en esta forma. ¿Ok? Vamos bien. Aquí está, ¿verdad? Yo multipliqué apropiadamente de forma que ambas personas consumieran lo mismo de la variable Z. Esa variable Z podría ser naranjas o podría ser aguacate. Lo que importa es que ambas personas consuman lo mismo. ¿Y ahora qué es lo que hace? Ahora qué es lo que hacemos? Restamos. Entonces tengo una ecuación donde la variable Z está acompañada por ACZ en la primera y en la segunda también está acompañada por ACZ. Entonces lo que hago es restar y cuando resto me quedaría 0Z. Entonces cuando yo resto, la fila 1 menos la fila 2 corresponde a ecuaciones, vea que la Z desaparece. La Z desaparece. O sea que en la posición Z, en la posición que corresponde a esta incógnita, tengo un 0. ¿Y qué tengo acompañando a la W? ¿Verdad? Que tendría BCW más ADW. Cuando resto, ¿qué me va a quedar? Bueno, aquí resté la primera, la segunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos, voy a hacer menos más. Cuando resto, me va a quedar ADW menos BCW. Es decir, me va a quedar AD menos BC por W. Es decir, que en la columna de la W, lo que me queda es este número. ¿Y qué me queda después del igual? Ya que tenía C alfa, C alfa y A beta. Cuando resto, del lado del igual, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A beta menos C alfa. Es decir, que del lado del igual tengo este número que está acá.
Es decir, que la eliminación de la z se puede resumir en esta expresión. Si usted recuerda que la primera columna corresponde a z, que la segunda corresponde a w, y del lado derecho aparece la constante, esto lo que dice es simplemente, a ver, ¿dónde está? Bueno, tal vez voy a escribirlo. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la forma resumida de escribir 0 multiplicado por z más AD menos BC multiplicado por W igual a A beta menos C alfa. Entonces, la información que está codificada, que está resumida en esta expresión, es todo esto, donde usted ya eliminó la Z. Entonces, únicamente le queda una expresión donde tiene que encontrar quién vale W. Si usted quiere encontrar cuánto vale W, ocupa dividir por este número. Entonces, si ese número es distinto de 0, usted lo puede pasar a dividir para despejar, no, aquí le puse Z, pero es la segunda variable, ¿verdad? Entonces, si usted despeja, teníamos así, ¿verdad? AD menos BC por, hagámoslo con W, igual a A beta menos C alfa. Esto es lo que tenemos arriba. Si usted quiere despejar la W, pasa a dividir, y quedaría que A beta menos C alfa dividido entre AD menos BC es el valor de la W. ¿Qué es lo que acompaña a la W? Un 1. Entonces, la W está acompañada por un 1, la Z había desaparecido, está acompañada por un 0, y esto es lo que está al otro lado del igual. Es decir, que esta fila, que está acá, resume el valor de W. O sea, que es exactamente lo que está acá. Entonces, ve que si hacemos lo mismo para despejar, aquí despejamos la segunda columna, despejamos la variable que corresponde a la Y. Si yo quisiera hacer lo mismo y eliminar la Y, entonces ocuparíamos el valor que acompaña, o sea, un 1 que acompaña a la X para que sea 1 por X. La Y no debería estar, la eliminamos, y el número que acompaña la constante, ¿verdad? Entonces vea que el sistema original, ¿cuál era? El sistema original era A, B, alfa. Entonces, AX más BY igual alfa. Y CX más DY igual beta. Ese sistema yo lo puedo transformar en este otro. Vea que la primera fila es la misma. Es la misma, esto no la cambié. Y la segunda fila la estoy reemplazando por esta otra. ¿Por qué la puedo reemplazar? Porque lo que hice fue operaciones que no cambian la solución del sistema. Entonces, la segunda fila la reemplazo por una más sencilla. Yo de esta segunda fila, yo puedo leer el valor de Y. Y es A beta menos C alfa entre A de C. Entonces, ya yo aquí puedo leer el valor de Y. Si yo conozco el valor de Y, entonces lo puedo sustituir en la primera ecuación. Yo conozco el valor de Y, lo puedo sustituir en la primera ecuación para despejar quién es la X. Entonces, ya se conoce el valor de Y, de forma que en la primera ecuación lo puedo sustituir. Vea que la primera ecuación, tal vez para que quede un poco más claro, la primera ecuación, ¿cuál es? Es AX más BY igual a alfa. Entonces, vea que lo que aparece en la segunda, perdón, en la primera ecuación es B por Y. Y yo lo que conozco es Y. Esto lo que me dice es cuánto vale Y. Entonces, si yo multiplico toda esta fila, la multiplico por B, me va a quedar que 0 por X más B por Y tiene que ser igual a B por todo esto. A beta menos C alfa sobre AD menos BC. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Esta expresión que está acá
es la fila 2, donde aparece 1. Entonces este 1 que está, ay, perdón. Ese 1 que está acá es este Y que está acá. Entonces, si yo quiero reemplazar en la primera ecuación, ocupo un B por Y, pero eso es muy fácil porque simplemente multiplico todo por B y me quedaría todo esto. Ahora, si yo lo escribo en la forma resumida, de nuevo, 0 por X es 0, o sea, lo que acompaña a la X es un 0, lo que acompaña a la Y es una B, y el término constante simplemente es B por todo esto que está acá. Entonces vea que el sistema original, voy a copiarlo otra vez, sería A, B, alfa. 0, porque no está la X, 0, B, y voy a hacer un garabato, es todo esto, ¿verdad? Todo esto. Entonces, vea que el sistema tiene en la columna que corresponde a la Y, tiene el mismo número. Eso quiere decir que yo puedo simplemente restar, ¿verdad? Que eso fue lo que hicimos nosotros, y eliminar la Y. O sea que si yo hago esto, me va a quedar AX menos 0X. Eso sería restar esta columna. Esto es lo que acompaña a la X. También voy a ponerlo así, ¿verdad? Si yo resto y me fijo que acompaña a la X, sería A menos 0 por X, más, aquí tengo B por Y, pero aquí tengo menos B por Y, o sea que tengo B menos B todo por Y, igual a ¿qué? Bueno, aquí estoy diciendo alfa menos todo este colocho que no voy a escribir otra vez. Pero vea que entonces me va a quedar A por X más B menos B es 0, igual a alfa menos todo este colocho. Es decir, que una vez que yo tengo el mismo número acompañando la Y, lo puedo eliminar. Así fue como hicimos antes, ¿verdad? Entonces, eliminando, me quedaría la X multiplicada por A, aquí está. La Y multiplicada por 0, aquí está. Y aquí me quedaría, después del igual, me quedaría alfa menos todo este colocho. Alfa menos todo este colocho. Es decir, que me queda esta expresión que está acá, una vez que yo simplifico esta fracción. ¿Y esto qué es lo que me dice? Esto me dice que A por X es igual, es lo que está después de este símbolo, de esta línea, es igual a todo este número. A por todo ese colocho que no voy a escribir. Entonces, si yo quiero despejar la X, ¿qué hago? Paso a dividirla, bueno, en este caso el A se cancela, y me quedaría, y me quedaría esta expresión que está acá. Me queda X, perdón, me quedaría X igual a todo este colocho. Entonces, vea que esto se resume así. 1 por X más 0 por Y, allí no está, es igual a todo este colocho. Esto que está acá. Entonces, vea que todas las decisiones que yo tomé de qué le resto a qué multiplico por qué, todas esas decisiones están basadas en las constantes que acompañan a las incógnitas, no en el nombre de las incógnitas. Entonces, al final, llegamos a partir del sistema original, lo voy a volver a escribir, la primera fila, si la columna si la primera columna corresponde a la X, la segunda a la Y, esto dice AX más BY igual a alfa, y CX más DY igual a beta. Entonces, a partir de las constantes que acompañan a la X, a la Y, etcétera, yo llegué a un sistema donde yo puedo leer directamente el valor de la X y el valor de la Y. ¿Por qué? Porque en cada caso, eliminé una de las incógnitas. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es llevando a cabo exactamente los mismos procedimientos que hicimos para, ya sea de sustitución o la otra forma que vimos, pero lo estoy haciendo sin el nombre de las incógnitas, porque no hacen falta.
Entonces, a partir del sistema original que está codificado, está resumido en esta tablita, yo puedo ver qué decisiones tomar para llevarlo a una forma en que yo pueda leer directamente el valor de las incógnitas. ¿Por qué? Porque la otra incógnita no aparece. No sé, ¿tiene alguna pregunta? Tal vez antes de continuar, hagamos un pequeño ejemplo. Hagamos el mismo que hicimos antes. Bueno, mentira que me voy a acordar cuál era. Voy a hacer dos. Resolvamos el siguiente sistema. Creo que era 3x más, ¿cómo era? 4y igual, ¿alguien que me lo sople? ¿Cómo era? No. El primero que hicimos hoy, ¿cuál era? Que ya me lo he soplado antes, ¿verdad? También 3x más, alguien que me lo sople, por favor. Nadie lo apuntó. Bueno, yo lo invento. 3x más 4y igual a 7 era. Y aquí creo que era 2x más 3y igual a 1. No importa. Hagamos este. Aquí dice alguien en el chat. Dice Christopher. Ay, perdón. Dice 2x más 3y igual 7. Bueno, entonces hagamos el mismo. Y de paso verificamos que la respuesta es la que nos había dado la vez pasada. Entonces, dice Christopher que es 2x más... Ay, perdón. Esa es la segunda. 2x más 3y igual a 1. ¿Y cuál es la otra ecuación? Ah, yo me acuerdo. Era 3x más 4y igual a... Aquí será 7, ¿verdad? Creo. Ah, este es 7, perdón. Y aquí era 1. Ahora sí, ya me acordé. Ese fue el sistema que resolvimos anteriormente. ¿Cómo lo resolvimos? Pues lo hicimos de dos formas distintas, ¿verdad? Manipulando el sistema y haciendo sustitución, ¿verdad? Despejando una y metiéndolo en la otra. Entonces, hagámoslo de nuevo, pero ahora de forma resumida. ¿Verdad? ¿Cómo se resume ese sistema? Ya está acomodado por columnas, ¿verdad? Tengo una columna donde tengo las constantes que acompañan a la X y una columna de las constantes que acompañan a la Y. Entonces me quedaría 2X, perdón, aquí me estoy... Lo importante no es el nombre de las variables, sino las constantes que lo acompañan. Entonces, para la variable X, que ya decidimos, pero tal vez por orden lexicográfico, es la primera, y le sigue la columna de las Y. Entonces tengo 3Y en la primera y 4Y en la segunda, y separamos, aquí de nuevo, esto no es tan importante, es más visual que otra cosa, separamos las constantes por una línea vertical. Entonces aquí nos quedaría 7. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos y si queremos, por ejemplo, si queremos eliminar la Y, hagámoslo con la Y, si yo quiero eliminar la Y, ocupo que la columna de la Y tengan exactamente los mismos números. Entonces, para eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo multiplicar la primera por 4 y la segunda por... No, la primera por 4 y la segunda por 3. Entonces aquí me quedaría 8x más 12y igual 28, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico la primera por 4, me queda 8x más 12y igual a 28. Y si multiplico la segunda fila, es decir, la segunda ecuación, la multiplico por 3, me va a quedar 9x. Y estoy diciendo las letras, pero no importa, ¿verdad? 9 en la primera y 12 en la segunda, igual a 3, ¿no es cierto? Entonces, tengo dos ecuaciones, pero lo que me importa son las constantes que acompañan a esas variables, en donde en la segunda columna ambas
tienen, la misma constante. Entonces, si yo resto la primera fila con la segunda, que equivale simplemente a sustituir sustituir el valor de 12y en la segunda, ¿qué me quedaría? Me va a quedar 12 menos 12, 0. 9 menos 8, 1. Y del lado de las constantes me quedaría 3 menos 28 menos 25. ¿No es cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta ecuación aparece una vez x más 0 veces y igual a menos 25. Bueno, eso es exactamente lo que me dice, es que la x vale menos 25. Y este era el valor de x que hemos encontrado anteriormente. Note que el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que estoy haciendo es resumirlo. Valga la redundancia de una forma resumida. Alguien levantó la mano, dígame. Profe, es que veo que puso 1. Ahí en ese caso no sería -1. ¿Qué fue lo que hice? Yo hice 9 menos 8, me dio 1. 12 menos 12, me dio 0. Hice 3 menos 28. Hice la fila de abajo menos la de arriba. Y siempre es así, profe. Vea que no importa, tal vez hagámosla en el otro orden, ¿verdad? Si yo hubiera hecho lo mismo en el otro orden, como usted me acaba de decir, ¿verdad? Hago 8, ¿qué se me hizo el lapicito? Hago 8, si yo hubiera hecho 8 menos 9 menos 1, 12 menos 12, ahí sí no importa, da 0. 28 menos 3 da 25. Entonces, vea que si lo hubiera hecho en el otro, si hubiera restado la de arriba menos la de abajo, me hubiera quedado menos x, ¿no? Porque este menos 1 corresponde a menos 1 por x, igual a 25. Note que aquí todavía tendría que despejar la x porque está multiplicada por un menos 1. Entonces, ¿cómo despejo? Y paso a dividir el menos 1. Es decir, que x es igual a menos 25, que es exactamente esto que está acá. Entonces, no importa si usted hace este menos este o lo hace al revés, ¿verdad? Este menos este. Ok, gracias, profe. Yo lo hice de forma que me quedara directamente en 1, ¿verdad? Entonces vea que si me hubiera quedado un menos 1, tengo que pasar a dividir todo por menos 1, pero me queda lo mismo, ¿verdad? ¿Alguien más levanta la mano? No. ¿Hay alguna otra pregunta? José Pablo. Sí, profe, ¿y cómo descubriríamos y? Exactamente igual. Vea, tal vez voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos. Voy a borrar esa parte. ¿Cómo encontramos y? Vamos a borrar esto. Ahora, vea que entonces lo que voy a hacer es, ya encontramos la x. Entonces, voy a reemplazar, por ejemplo, esta ecuación, la voy a reemplazar por esta otra. Entonces, me quedaría 2, 3, 7. Es la primera ecuación, pero la original. Es la original. Ahora, usando estas dos ecuaciones, yo formé una tercera, que sería x más 0y igual a menos 25. Entonces, voy a seguir utilizando un sistema 2×2 porque todavía no he encontrado la segunda incógnita. Entonces, voy a borrar todo esto. Ahora, de nuevo, ¿cómo fue que nosotros eliminamos la y de esta ecuación? Nosotros confeccionamos una ecuación que tuviese las mismas constantes en la misma columna. Una columna, dos filas con la misma columna, básicamente, ¿verdad? 12 y 12. Ahora, si yo quiero eliminar entonces este 2, que sería este 2x, pues yo lo que ocuparía sería que en esta columna hubiesen el mismo número. Ahora, sería muy fácil, por ejemplo, ya que tenemos una fila donde solamente aparece la x,
es muy fácil saber cuánto es 2x. O sea, si yo ya conozco el valor de x, también conozco el valor de 2x. O sea, 2x es menos 50, ¿no es cierto? Y 2x más 3y es 7. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente multipliqué por 2 la segunda fila. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que aparezca en la columna de la x en la misma constante. Eso quiere decir que yo ya conozco el valor de 2x. Entonces, si yo lo sustituyo acá, me va a quedar una expresión que únicamente depende de y. Entonces, si yo resto, como hicimos anteriormente, para cancelar este 2, ¿qué me va a quedar? 2 menos 2, 0. 3 menos 0, 3. 7 menos 50, me quedaría 7 más 50, me quedaría 57, ¿no es cierto? Aquí me quedaría. Voy a escribir, digamos, yo utilicé esta fila, pero esta fila es equivalente a esta otra, en donde la X ya está despejada. Entonces voy a mantener esta fila. Menos 25. Pero yo podría poner aquí 2, 0, menos 50. Pero 2, 0, menos 50, lo que me dice es exactamente que la X vale menos 25. Entonces, ¿para qué voy a poner algo en donde todavía tengo que despejar la X y ya lo tenía despejada? Entonces, ahora vea que ya eliminé de la primera fila, ya eliminé la X. Únicamente tengo la Y. Esto me dice que 3Y es igual a 57, ¿verdad? La primera fila dice 3Y es igual a 57. Sin X, la X está acompañada por un 0, ¿verdad? 0x más esto es 57. Entonces, ¿quién es Y? Y es 57 tercios, o sea, 19. Es decir, que si yo divido entre 3, puedo reemplazar esta fila, la puedo reemplazar por 0 entre 3, 3 entre 3, 57 entre 3. Y ahora sí, tengo una fila en donde yo puedo leer directamente el valor de la Y, de la X, y una fila en el cual puedo leer directamente el valor de la Y. Es decir, vamos a hacer un pequeño resumen. A partir del sistema 2, 3, 7, 3, 4, 1, hicimos ciertas operaciones basadas únicamente en las constantes que aparecen de este lado para llegar a un sistema 1, 0, menos 25, 0, 1, 19. Y yo de aquí puedo leer directamente la solución. De aquí era muy difícil. De aquí la puedo leer directamente. ¿Verdad? Esto me dice que la columna X, vamos, la X aparece únicamente en esta ecuación. La X vale menos 25 y la segunda columna que correspondía a la Y, por ejemplo, en esta ecuación únicamente aparece la Y, vale 19. Entonces, ese fue el procedimiento que nosotros hicimos, digamos, con las letras al puro principio hoy. Pero las letras en ningún momento yo utilicé las letras, simplemente una vez que yo las acomodé en columnas, todas las decisiones estuvieron basadas en los números que aparecen acá. Y entonces el objetivo en cada paso es poner un 0 donde no lo había. ¿Verdad? Mi objetivo es ir poniendo ceros donde no los hay. Entonces, 12 menos 12 me puso un 0 en esta posición. 2 menos 2 me puso un 0 en esta posición. Entonces, el objetivo es ir eliminando de una en una las incógnitas que aparecen en el sistema. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Profe, aquí ya terminamos la clase. Sí, un par de minutos. No, yo pregunto porque mi pregunta es con respecto a cómo repasar eso y qué esperar más o menos para las pruebas y así. Entonces, no,
si falta algo más de teoría, entonces, Bueno, sí faltan bastante más de teoría, ¿verdad? Aquí, de nuevo, únicamente hemos visto cómo hacer para pasar de un sistema 2x2 a un sistema 2x2, donde yo puedo leer la solución directamente. ¿Verdad? El objetivo es generalizar este procedimiento de forma que para cualquier cantidad de variables yo pueda leer directamente la solución del sistema a partir de una forma simplificada, ¿verdad? Una forma simplificada en donde, por ejemplo, aparece únicamente la X en una ecuación y la Y en otra. Entonces, el objetivo es generalizar este procedimiento a más variables. Aquí yo creo que tal vez hoy no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo, voy a brincar un poco aquí adelante. Vean este sistema. Aquí tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces tengo aguacates, bananos, carambolas, no sé qué y otra. Entonces, yo tengo un sistema 5x5. Ya esto hasta visualmente es incómodo, ¿verdad? ¿Qué hago? Ya que el método de sustitución que algún compañero mencionó anteriormente sirve, ¿verdad? Yo puedo aplicar exactamente las mismas ideas de 2x2 de sustitución a un problema más grande como este. Sin embargo, es muy fácil equivocarse en el sentido de repetir, digamos, introducir variables que ya había eliminado. Entonces, lo que vamos a estudiar es, en general, dado un sistema, con la cantidad de variables que tenga, no importa cuántas, cómo realizar operaciones de forma que yo pueda leer directamente la solución. Y aquí también voy a el spoiler, ¿verdad? El spoiler es ¿verdad? Usted pasa de un sistema, ¿verdad? Bastante feo, donde es imposible leer las soluciones. Usted quiere pasar de ese sistema a uno mucho más organizado, en donde en cada ecuación aparezca, si es posible, únicamente una incógnita. Entonces, aquí lo que hice yo fue, ¿verdad? Acomodar, esto lo vamos a ver, ¿verdad? Lo voy a repasar y vamos a hacer todos los pasos. Simplemente estoy haciendo como un pequeño avance. ¿Qué es lo que hicimos? Primero que todo, acomodar por columnas, ¿verdad? Entonces, la columna de la A, 10, 10, 1, 1, menos 2, menos 2. La columna de la D, menos 266, menos 266, menos 46, menos 46, 81, 81. Entonces, acomodamos por columnas, ¿verdad? Como si estuviéramos trabajando en una hoja de Excel. Entonces, la columna corresponde a los aguacates, a los bananos, a las carambolas, a los dátiles y a las, no sé. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es simplificar este sistema de forma que yo pueda leer directamente la solución. ¿Cómo? Bueno, si la columna primera corresponde a los aguacates, vea que esta fila dice A por 1 igual, aquí yo puse un asterisco, ¿verdad? 1500. Entonces, un aguacate cuesta 1500. La segunda columna corresponde a los bananos. Bueno, vea que en la segunda fila no hay aguacates, no hay carambolas, no hay de este y no hay de este, y únicamente hay un banano. Entonces, un banano cuesta, y lo que yo escribo acá, ¿verdad? 100 colones. Entonces, el banano cuesta 100. Entonces, si yo puedo pasar de este sistema a este otro, en donde únicamente aparezca una incógnita por fila, yo puedo leer directamente la solución. Entonces, lo que queremos hacer es, de forma organizada y de forma ordenada, qué operación me permite llevar, por ejemplo, a una columna en donde únicamente aparezca una vez los bananos. ¿Cómo hacer para que en esta columna únicamente aparezca una vez los aguacates? Entonces, a partir de esta información que está resumida de forma ordenada por columnas, ¿cómo hacer para llegar a este sistema donde aparte de estar ordenada, está legible? O sea, yo puedo leer directamente cuánto cuesta una carambola. Me fijo en la única columna
única fila que contiene a la carambola y me fijo cuánto cuesta. Yo aquí puedo leer directamente ese precio. Entonces, el objetivo de la próxima clase va a ser empezar con esta matriz, con esta tabla de precios y productos y reducirla, ¿verdad? Eliminando sucesivamente variables de cada fila. O sea, ese es el objetivo de la próxima clase. O sea, si ustedes quieren, ¿verdad? Pueden ir leyendo para ir avanzando, tal vez si hay preguntas y ir aclarando la materia. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, Sí. entonces ¿me podría poner otra vez la imagen, por favor? Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Digamos, lo que usted nos está pidiendo para la próxima clase es llevar la matriz a escalonada reducida, entonces. Esto es lo que se llama así una forma escalonada reducida, ¿verdad? Aquí el escalón es, ¿verdad? Que esto forma así como unas gradas, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí, está bien, gracias. Sí, de nuevo, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo aquí no lo vamos a leer con tanto detalle, pero aquí están todos los detalles, ¿verdad? De cuáles son los pasos que al final de cuentas, ¿verdad? Son bastantes, eso lo puse por completitud, pero vamos, una vez que uno entiende cómo se hace con una columna, entiende todas las demás. Entonces, al final, ¿verdad? Que son un montón de cálculos bastante tediosos, al final uno llega a una expresión, aquí está, uno llega a una expresión en donde todas cada ecuación contiene únicamente una de las incógnitas. Y como dice el compañero, a eso se le llama la forma escalón reducida, porque está lo más simple posible, por decirlo así, ¿verdad? Y yo de aquí puedo leer directamente, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una carambola? La carambola correspondía a la tercera columna. Entonces, en la tercera columna únicamente hay una ecuación que involucra a la carambola. Entonces, ¿cuánto cuesta la carambola? La carambola cuesta 5. Entonces, ese va a ser el objetivo de la próxima clase, ¿verdad? Entender cuáles son las operaciones que me permiten hacer este tipo de simplificación, ¿verdad? Este tipo de reducción. Profe, otra consulta. ¿Sí? Los ejercicios modelo que usted dijo al principio, ¿nos los deja en mediación virtual? Sí, voy a clonarlos, voy a copiarlos, voy a buscarlos primero que todo y se los pongo ahí, sí. Ok, O gracias. voy a ver, digamos, como es un solo entorno, ¿verdad? Como todos los profesores están en el mismo entorno, tal vez nada más les digo a dónde buscan, ¿verdad? Entonces, creo que el profesor Gayer y el profesor Jesús hicieron una lista. Entonces, si ellos ya la publicaron, pues tampoco tiene sentido que yo la copie. Entonces, nada más digo, fíjense en el perfil de Jesús o el de Gayer, creo que son. Daniel. Profe, por último, con respecto a lo primero que vimos, de que si AD menos BC es igual a 0, ¿verdad? Que puede que tenga o varias soluciones o ¿Sí? ninguna. Nosotros, con respecto a este curso, vamos a ver problemas de eso en las preguntas o vamos a pasar más que todo a esas otras tablas grandes. No, vamos a las dos cosas, sí. Tal vez aquí voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Aquí estamos. Este es un caso en donde la solución es única, ¿verdad? Usted ve que la X vale 2, la A vale 2, la B vale 3, ¿verdad? Etcétera. Más adelante, no me acuerdo si la sección que sigue exactamente, no, todavía no. ¿A qué sigue? Bueno, ¿qué se hizo? Aquí, no, no, ¿a qué sigue? Aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa cuando ese procedimiento no conlleva a una solución única, ¿verdad? Una solución única, ¿verdad? Digamos, encontrar la X, o la Y, o la A, la B, ¿verdad? Corresponde a encontrar una fila en donde únicamente aparezca esa incógnita, ¿verdad?
Entonces, de aquí, digamos, si este corresponde a a la columna W, entonces únicamente aparece que W vale el número que está aquí, ¿verdad? Asterisco. Entonces, ¿qué pasa si eso no es posible, verdad? Usted hace exactamente el mismo procedimiento y esto no pasa. Entonces, por ejemplo, 0x más 0y igual a 1, ¿verdad? Esto sería una ecuación que no tiene solución. No importa quién sea la x, no importa quién sea la y, esta suma nunca va a dar 1. Entonces, vamos a ver más adelante qué pasa con sistemas que tienen infinitas soluciones y sistemas sin solución, ¿verdad? Que sería el caso, digamos, esa dicotomía que siempre ocurre en los sistemas de ecuaciones, ¿verdad? O tienen una o no. Y en el caso de que no, hay dos casos, ¿verdad? O tienen muchas o tienen ninguna. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, también, ¿verdad? Tal vez ustedes ven esa matriz 5 por 5 y dice, qué dolor de cabeza. También vamos a aprender cómo hacer ese procedimiento en la calculadora o en la computadora, ¿verdad? Yo ese montón de cálculos los puse porque no los hice. Si los hubiera tenido que hacer yo a mano, pues posiblemente no los ponga, no los haga. Vamos a aprender también cómo se hace para resolver ese tipo de sistemas, ¿verdad? Cómo realizar la reducción que acabamos de ver, cómo llevarla a cabo en la computadora. Entonces, es importante entender el cómo, o es importante entender el qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás de este procedimiento? Pero también es importante hacerlo eficientemente, ¿verdad? Si ustedes vieron, no hay ningún procedimiento difícil, ¿verdad? Multiplique por 2, multiplique por 3 y reste. Eso es trabajo de una calculadora. Entonces vamos a aprender también a llevar a cabo esas operaciones mediante sistemas, digamos, herramientas tecnológicas. Entonces no se asusten si ven una matriz 5 por 5 y ya dijeron, ya me quedé. No, o sea, vamos a aprender a llevar a cabo ese tipo de simplificación utilizando la computadora, la calculadora. ¿Alguna otra pregunta? Ok, me disculpo, ¿verdad? Creo que me pasé un poco de la hora, son las 12:55. Voy a intentar hacerlo más corto. La próxima vez, entonces nos vemos el viernes. Cualquier cosa, tienen preguntas o tienen dudas, me pueden escribir, ¿verdad? Por Telegram. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, gracias. profesor. Ok.